Azcapotzalco. En comunidad. En esta jornada cívica, honrar la memoria del patricio, el benemérito de las Américas, don Benito Juárez García, en el 210 aniversario de su natalicio. Hoy es un momento gozoso para nuestra patria y ya ha arribado aquí a este monumento dedicado a la memoria de don Benito Juárez García, nuestro jefe delegacional, el doctor Pablo Moctezuma Barragán. Bienvenido, señor. Empezamos, con su permiso. Iniciamos esta ceremonia por el 210 aniversario del natalicio de don Benito Juárez García, con los honores correspondientes a nuestro lábaro patrio. Atención, Azcapotzalco. Saludar. Ya. ¡Atenciones con tapazo redoblado! ¡Firmes! ¿Firmes? ¡Ya! Ya. Invitamos a todos los presentes a entonar con toda solemnidad nuestro himno nacional mexicano. ¡Ya! Patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Mas si osare un extraño enemigo, profanar con sus plantas de suelo, pienso patria querida del cielo. Atención, Azcapotzalco. Saludar. Ya. ¡Atención! ¡Por escolta a la derecha! ¡Ya!
Posición firmes. Ya. Invitamos pasar al frente al equipo de gobierno y a nuestro jefe delegacional frente al monumento. Sí, sí. Con su permiso, amables asistentes, presentamos al Honorable Presidium. Encabeza esta guardia de honor por el 210 aniversario del natalicio de don Benito Juárez, el jefe delegacional en Azcapotzalco, doctor Pablo Moctezuma Barragán. Le acompañan el director general jurídico y de gobierno, Efrén Rodríguez González. El director general de Obras y Desarrollo Urbano, Eduardo Alfonso Esquivel Herrera. La directora general de Desarrollo Social, maestra Liliana Vázquez Roa. La directora general de Desarrollo Económico, Laura Elena Gutiérrez Robledo. La directora general de Participación Ciudadana, Patricia Guerrero Guzmán. La secretaria particular de Jefatura Delegacional, Tamara Barra Monzón. La coordinadora de asesores, Norma Angélica Espíndola Díaz. Un mensaje alusivo a esta tan importante fecha cívica por el ex embajador de la República de Bolivia, Jorge Mancilla Torres, a quien agradecemos su presencia. Buenos días, señoras, señores. Muchas gracias. Buenos días, señor delegado Pablo Moctezuma, su equipo de gobierno. Es un alto honor, ciertamente, para mí dirigirme como un elemento extraño a Azcapotzalco en una ceremonia, en un día tan importante como este, que es el natalicio de nuestro patricio republicano latinoamericano, el benemérito Benito Juárez. Es que en Bolivia tiene trascendencia esta fecha por el nacimiento de este hombre y en este tiempo de mayor significación, porque si Benito Juárez fue el primer indígena que gobernó un país en América Latina, Evo Morales lo es. Y si Benito Juárez fue combatido, no por liberal, no por revolucionario, sino también porque era indígena, por las fuerzas conservadoras, en aquel tiempo la iglesia, la oligarquía, el ejército y las fuerzas conservadoras. Digo porque hay un hecho importante, y voy a tratar de ser breve. Cuando finalmente las fuerzas republicanas al mando del presidente Benito Juárez capturan en Querétaro al emperador Maximiliano y sus fieles, y se decide la muerte de este símbolo de la invasión, de la monarquía que había osado allanar literalmente México, cuando se decide el fusilamiento de este monarca europeo, un montón de voces de todo el mundo piden clemencia para él. Desde el novelista Víctor Hugo, el autor de Los Miserables, hasta papas, reyes, presidentes de todo el mundo que piden clemencia para que no se cometa, para que no se ejecute la orden de Benito Juárez. El 19 de junio, como ustedes saben, de 1867, son fusilados, son ejecutados Maximiliano y sus dos
acompañantes Miramón y Mejía. A raíz de ese hecho, y una vez que don Benito retoma la República, reocupa su cargo constitucional de presidente de la República de México, hay un aislamiento contra él, un estado de indiferencia casi mundial. No le reconocen su reascenso al Palacio de Gobierno. Del 19 de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, nadie le reconocía su reasunción al mandato presidencial. Y ocurre un hecho importante. El 8 de octubre llega a la plaza principal de la Ciudad de México un hombre que había venido desde Bolivia, desde Sucre, La Paz, Lima, Panamá, Cuba, un viaje muy accidentado en aquellos tiempos, hasta Veracruz, y de Veracruz literalmente a caballo, porque el tramo de Veracruz a Ciudad de México estaba plagado de asaltantes. En fin, este hombre llega al palacio, a la plaza principal, y pide hablar con el presidente Benito Juárez porque viene de lejos. Le preguntan quién es y dicen: soy el embajador de Bolivia, Quintín Quevedo. Quiero hablar con el presidente Juárez. Es inmediatamente recibido por el presidente Benito Juárez y le avisa que el pueblo boliviano, que su Congreso, que su gobierno habían decidido reconocerle finalmente y ser los primeros en reconocer la calidad, la condición republicana de presidente constitucional de una república importante para América Latina y para el mundo, como es México. Cuentan las crónicas de la época, es fácil revisar los periódicos de ese tiempo, que don Benito Juárez golpeó su mesa y dijo: al fin se rompe el hielo, o algo así. Al día siguiente, el 9 de octubre, hay una ceremonia importante con un decreto del gobierno de Benito Juárez en que declara 3 días de jolgorio, de fiesta, de verbena, de alegría, porque finalmente un país reconocía su gobierno. Ocurre la ceremonia importante, se firman los discursos y a los 11 días es Colombia, y después Argentina, y después Venezuela. Hacia el 31 de octubre casi todos los países del mundo habían reconocido al gobierno de Benito Juárez, la existencia de la República y la disolución de aquel proyecto de imperio mexicano, imperio manejado, manipulado por Europa, como ustedes saben. Es trascendental este hecho, amigas y amigos, señor delegado, porque Bolivia da el primer golpe diplomático de su vida. Lo recordamos siempre en Bolivia, y yo como ex embajador, representante de mi país todavía en algunos renglones, en algunos rangos de actividad pública aquí en México, quiero destacar este hecho ante la memoria de este hombre, don Benito Juárez, de tanta trascendencia, de tanto ejemplo, de tanta integridad en nuestro continente, como fue Lázaro Cárdenas en su momento. Muchas gracias por prestarme su atención y deseo para ustedes, con Benito Juárez y su nacimiento, una feliz primavera para México y para todos nosotros. Gracias. Agradecemos al señor embajador del Estado Plurinominal de Bolivia, don Jorge Mancilla Torres, el traernos a la memoria este hecho tan importante, esa historia de 2 pueblos hermanos que se remonta a tanto tiempo. Tiene la palabra nuestro jefe delegacional, quien nos dirige el mensaje alusivo al natalicio de don Benito Juárez García. Muy buenos días a todas y a todos. Después del invierno, después de la época de la fría oscuridad, viene la primavera. Es muy simbólico que Benito Juárez nació el 21 de marzo, día que comienza la primavera. Y es que con Benito Juárez se inició la primavera para México. Benito Juárez fue un niño
que nació cuando todavía nuestro país era dominado e invadido por el Imperio Español. Un niño que a los 2 años pierde a su padre y a su madre y luego pierde a su abuelo, un niño huérfano. Y ese niño adoptó por padre y por madre a México. Y toda su vida la dedicó incesantemente a luchar por México, por su progreso, por su libertad, por la justicia en nuestro país. Un niño que nace en la nación zapoteca y que tiene toda la energía, toda la fuerza de los pueblos indígenas originarios que son nuestra raíz aquí en México. Esa fuerza inagotable le ayudó a superar todos los obstáculos. Siendo un niño extremadamente pobre, un niño indígena, un niño despreciado, en una sociedad en la que ni siquiera había escuela donde pudieran educarse los menores de edad, él solito salió adelante, fue criado en Oaxaca, después lo adoptó un sacerdote, Salanueva, donde aprendió a imprimir y sobre todo se dedicó a estudiar, nunca dejó de estudiar durante toda su vida, se formó a sí mismo y llegó a ser uno de los hombres más importantes de Oaxaca en su momento. Llegó a ser diputado local, luego magistrado de la Suprema Corte en Oaxaca, luego gobernador de Oaxaca. Incluso se casó con la hija del patrón, con Margarita Maza de Juárez. Y en una sociedad en la que reinaba la injusticia, en la que imperaba el mal gobierno, él siempre luchó contra los privilegios, las injusticias. Fue encarcelado varias veces por defender a los indígenas. Fue perseguido por el gobierno de Santana, que era un gobierno de ladrones, de corruptos, de vendepatrias. Hay que recordar que Santana vendió la mitad del territorio al invasor norteamericano. Y Benito Juárez nunca se dobló en esta lucha contra el opresor. Le costó cárcel. Santana lo tuvo preso en varias ciudades y en San Juan de Ulúa. Le causó destierro, se tuvo que ir a vivir a Nueva Orleans, donde trabajó como obrero en una fábrica de puros. Y muchas veces no tenía ni siquiera para comer, habiendo sido gobernador de Oaxaca. Contó siempre con el apoyo de una mujer, Margarita Maza de Juárez, que tiene un lugar muy, muy especial en los corazones de todos los mexicanos, porque también fue una gran luchadora. Mientras él estaba en el destierro, Margarita sobrevivía vendiendo dulces, vendiendo abasto ahí en su natal Oaxaca. Toda esta resistencia de Benito Juárez y de los liberales en contra de Santana dio frutos con la Revolución de Ayutla de 1855, que por fin echó abajo el mal gobierno de Santana. Él ya había sido presidente de México 11 veces. Pero finalmente fue derrotado por los liberales
que en un constituyente elaboraron una de las constituciones más avanzadas en su época. Sin embargo, la lucha apenas comenzaba. Los conservadores se organizaron, dieron un golpe de Estado, comenzó una guerra en la que el presidente Comonfort, siendo que había sido quien había convocado al constituyente, traicionó, decretó inválida la Constitución y esto dio pie a un golpe de Estado de los conservadores. Y el único que se mantuvo firme fue Benito Juárez, que siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia, le tocó ser presidente de la República. Y después de 3 largos años, se venció a los conservadores y por fin imperó la paz en nuestro país, pero no por mucho tiempo. Los conservadores, los reaccionarios, siempre han sido unos traidores, vendepatrias, y no tardaron en ir al extranjero a buscar apoyo del ejército más poderoso del mundo, que era el ejército francés. Y se buscaron un príncipe de por allá, un príncipe de los Habsburgo, para que viniera a usurpar el poder aquí en México. Y Maximiliano de Habsburgo se prestó a esta maniobra, y después de haber sido invadidos por este ejército francés, llegó a México y fue declarado emperador. Y entonces Benito Juárez, al frente de México y de su pueblo, tuvo que enfrentarse a un imperio con toda su fuerza, con todas sus armas, con todos sus hombres. México, un país pobre, un país sin recursos, un país desorganizado, le hizo frente al imperio. En todo el mundo se pensaba que México ya había desaparecido, que iba a ser una colonia más de las muchas colonias que tuvo y tiene Francia. Ante la sorpresa del mundo entero, México derrotó al imperio. Benito Juárez logró esa hazaña de repercusión internacional. Y después restauró la República y comenzó la construcción pacífica del México moderno. Esta fue la segunda independencia de México. Y esta segunda independencia se la debemos a ese pueblo y a ese líder, Benito Juárez, que supo mantenerse inquebrantable, aún en los momentos más oscuros, cuando parecía que todo estaba perdido. Había un mexicano, Benito Juárez, que mantuvo alta la moral de nuestro país hasta lograr la victoria. Hoy vivimos tiempos oscuros, tiempos de retroceso, tiempos de violencia, de injusticias, de dominio extranjero. Si antes había privilegios de unos cuantos, hoy esos privilegios se han multiplicado. Pero ante esta situación, sabemos que hoy como ayer habrá y hay esta generación de mexicanos que sabremos sacar adelante a nuestro país, porque queremos un país justo, un país soberano, un país donde todo el pueblo disfrute de sus derechos. Y eso nos lo ha enseñado Benito Juárez y todos los héroes que construyeron a nuestra patria. Hoy nos toca a nosotros sacar a nuestro país del profundo abismo en la que la han hundido los malos gobiernos. Es una tarea difícil, pero si en el pasado gente como Benito Juárez supo superar todos los obstáculos, hoy nosotros los superaremos, porque nuestros hijos, nuestros nietos merecen un país independiente, un país donde las riquezas las disfrute nuestro pueblo y no las corporaciones extranjeras.
un país donde haya libertad y sobre todo un país en el que ya no corra la sangre, un país en paz. Esa es nuestra tarea y el ejemplo de Benito Juárez siempre será nuestra inspiración. Agradezco mucho las palabras del compañero Jorge Mancilla, que nos muestra la repercusión internacional de la figura de Benito Juárez y además la hermandad, el amor y la solidaridad que tenemos entre los pueblos latinoamericanos. Muchas gracias. Queda este sólido mensaje en esta fecha tan representativa. Y procedemos ya a la parte formal de nuestra guardia en honor del Benemérito de las Américas. Listo, señor. Se cumplió la guardia. La Escuela Primaria Mártires de la Libertad nos dedica 3 de Diana en honor del Benemérito de las Américas. Cántico zapoteco a cargo de Julio César Argüelles y Juan Carlos Canseco. Buenos días. Vamos a interpretarle una canción en zapoteco que es muy reconocida y espero que les agrade. Laicala tudi tiushi tibiniza. Reciban un saludo de la gente zapoteca. Estamos muy orgullosos por este homenaje al Benemérito de las Américas, don Benito Juárez. Esquiche pelato. Gracias. Paini cabenas paduawini, Paini cabena nesalulu, Ujila cabenangas pidolo, Ujila cabenangas pidolo. Nangati feu, neti feu diranashi, neidu vilashigo, nesashagana neli. Nangati feu, neti feu diranashi, neidu vilashigo, nesashagana neli. Si alguien habla de mi vida mía, si alguien habla de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo. Diles que yo soy tu negro santo. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad. Nangati feu, neti feu diranashi, neidu vilashido, nesashagana neli. Nangati feu, neti feu diranashi, neidu vilashido, nesashagana neli. Esquiche pelato. Gracias. Concluida la formalidad, Azcapotzalco que tenga una magnífica primavera. Paini cabenas paduawini, Paini cabena nesalulu, Ujila cabenangas pidolo, Ujila cabenangas pidolo. Nangati feu, neti feu diranashi, neidu vilashigo, nesashagana neli. Nangati feu, neti feu diranashi, neidu vilashigo, nesashagana neli. Si alguien habla de mi vida mía, si alguien habla de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo.
diles que yo soy tu negro santo. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad. Nangati feu diranashi, neiduvilashido, nesashagananeli. Nangati feu diranashi, neiduvilashido, nesashagananeli. Paini cabenas paduawini, paini cabena nesalulu. Ujila cabenangas pidolo, Ujila cabenangas pidolo. Nangati feu diranashi, neiduvilashido, nesashagananeli. Nangati feu diranashi, neiduvilashido, nesashagananeli. Si alguien habla de mi vida mía, si alguien habla de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo. Diles que En comunidad.